La historia del rey Ezequías es un ejemplo notable de la intervención de Dios en los asuntos de su pueblo, destacándose entre los reyes de Judá por su fidelidad a Dios, en contraste con su padre, el rey Acaz. Ezequías comenzó a reinar a la edad de 25 años y reinó durante 29 años en Jerusalén, siendo alabado por hacer lo recto ante los ojos del Señor, tal como el rey David. Destruyó los altares de la idolatría, cortó los postes sagrados y destruyó la serpiente de bronce hecha por Moisés, que se había convertido en objeto de adoración. Durante su reinado, Ezequías enfrentó muchos desafíos, incluido el asedio de las ciudades de Judá por parte del rey Senaquerib de Asiria, quien conquistó todas las ciudades fortificadas excepto Jerusalén. Para evitar que su pueblo sufriera el mismo destino que Israel, Ezequías inicialmente trató de apaciguar al rey asirio enviándole oro y plata, incluso tomados del templo, como tributo. Sin embargo, Senaquerib continuó su campaña contra Jerusalén y envió un gran ejército para exigir la rendición de la ciudad. El portavoz asirio, en un intento de desmoralizar a Ezequías y al pueblo de Jerusalén, profirió amenazas y cuestionó su confianza en Dios, afirmando que ninguno de los dioses de las otras naciones había logrado liberar a su pueblo de manos de los asirios. Ofreció paz y prosperidad a cambio de la rendición, prometiendo llevarlos a una tierra similar a la de Judá. Las amenazas fueron hechas en hebreo, para que todos en la ciudad las entendieran, aumentando aún más el pánico. Ante la crisis, Ezequías buscó ayuda del profeta Isaías. El profeta trajo un mensaje de Dios, asegurando que Senaquerib regresaría a su tierra y que Jerusalén no sería entregada a los asirios. Isaías dijo que Dios había escuchado las palabras insultantes del rey asirio y actuaría en defensa de su pueblo. Ezequías, a su vez, buscó a Dios con ferviente oración, reconociendo su soberanía y suplicando por la liberación de Jerusalén para que todos los reinos de la tierra supieran que solo el Señor es Dios. Se recordó a Ezequías que las victorias de Senaquerib eran parte del plan de Dios y que no podía lograr nada sin el conocimiento y el permiso divinos. Dios prometió que defendería Jerusalén por sí mismo y por su siervo David, cumpliendo su promesa de proteger la ciudad y el linaje davídico, que culminaría en Jesucristo. El conflicto entre Ezequías y el imperio asirio es uno de los episodios más dramáticos e intensos de la historia de Judá. Durante el reinado de Ezequías, el imperio asirio, liderado por Senaquerib, se expandió rápidamente, conquistando naciones y ciudades fortificadas. En 701 a.C., Senaquerib dirigió su atención a Judá, capturó varias ciudades fortificadas y amenazó a la capital, Jerusalén. El asedio de Senaquerib marcó la culminación de esta amenaza y puso a prueba la fe y el liderazgo de Ezequías. Inicialmente, Ezequías intentó apaciguar al agresor con un fuerte tributo, ofreciéndole oro y plata tomados del tesoro real e incluso del templo de Dios. Este intento, sin embargo, no disuadió a Senaquerib, quien exigió la rendición completa de Jerusalén, 2 Reyes 18, 14-16. El asedio provocó pánico y desesperación en el pueblo de Jerusalén, y las palabras de desafío del portavoz asirio, Rabsac, sirvieron para aumentar el clima de miedo. Habló en hebreo a los soldados y ciudadanos de Jerusalén, argumentando que confiar en el rey Ezequías o en el propio Dios de Israel sería inútil, ya que ningún dios de las otras naciones había podido salvar a su pueblo de los asirios. Ante la amenaza, Ezequías recurrió a la oración y buscó guía en el profeta Isaías. Isaías trajo un mensaje de aliento y promesa de liberación, asegurando que Dios mismo intervendría para salvar a Jerusalén. Profetizó que Senaquerib regresaría a su tierra sin entrar en la ciudad y que el Señor defendería a Jerusalén por amor a sí mismo y por respeto a la promesa hecha a David. La intervención divina fue dramática y decisiva. Esa noche, el ángel del Señor pasó por el campamento asirio y mató a 185.000 soldados. Senaquerib, humillado y derrotado, regresó a Nínive, donde más tarde fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su Dios. Este evento marcó no solo una victoria para Ezequías, sino también una poderosa demostración del poder y la fidelidad de Dios al proteger a su pueblo contra fuerzas aparentemente invencibles. El conflicto con el imperio asirio reforzó la fe de Ezequías y Judá en la protección divina, recordándoles que incluso ante las mayores amenazas, confiar en el Señor era la única respuesta. La victoria sobre Senaquerib se convirtió en un símbolo de la soberanía de Dios sobre las naciones y una prueba de que Él cumple sus promesas. Senaquerib, el poderoso rey de Asiria, representó uno de los mayores desafíos para el reinado de Ezequías y la nación de Judá. En el año 701 a.C., Asiria era el imperio más temido de la región, conocido por su brutalidad y eficacia militar.
Sennacherib, decidido a ampliar su gobierno y castigar a los rebeldes, lanzó una implacable campaña militar contra Judá, después de haber subyugado otras naciones y ciudades importantes. La estrategia de Sennacherib implicó no solo la fuerza bruta sino también tácticas psicológicas sofisticadas para socavar la moral de sus adversarios. Después de capturar las ciudades fortificadas de Judá, incluida Laquis, una de las fortalezas más importantes de la región, el ejército asirio se acercó a Jerusalén y rodeó la ciudad. En una medida calculada para infundir miedo, Sennacherib envió a su comandante, Rabsac, a negociar directamente con los representantes de Ezequías, al mismo tiempo, a lanzar una campaña de desmoralización contra los defensores de Jerusalén. Rabsac se dirigió al pueblo de Jerusalén en hebreo, para asegurarse de que todos entendieran claramente sus palabras. Cuestionó la confianza de Ezequías en Dios y en la alianza con Egipto, calificando estas opciones de ilusorias e insuficientes frente al poder asirio. Rabsac se burló de la capacidad de Judá para defenderse y ridiculizó la idea de que el Dios de Israel pudiera liberar a Jerusalén, citando a los dioses de otras naciones que ya habían sido derrotadas por los asirios. Además de la propaganda de guerra, la presión de Sennacherib incluyó una oferta de rendición aparentemente generosa: si los habitantes de Jerusalén se rendían, recibirían tierra fértil y paz, antes de ser reubicados en una nueva tierra bajo control asirio. Esta oferta pretendía dividir la lealtad del pueblo hacia Ezequías, presentando la rendición como una opción racional y segura, frente a la resistencia que, según Rabsaque, conduciría a una destrucción segura. Ante estos desafíos, Ezequías se enfrentó a una crisis de liderazgo. Estaba rodeado de asesores que temían el poder abrumador de Asiria y el pueblo estaba aterrorizado por la posibilidad de hambruna y muerte. La presión psicológica impuesta por Sennacherib fue una prueba extrema para la fe y el coraje de Ezequías. En un acto de desesperación y fe, Ezequías se rasgó la ropa, se cubrió con cilicio y entró al templo para orar, enviando emisarios al profeta Isaías, en busca de guía y ayuda divina. La respuesta de Isaías fue un mensaje de esperanza y confianza en Dios, afirmando que Sennacherib no entraría en Jerusalén y que el Señor mismo pondría un espíritu en Sennacherib que lo haría regresar a su tierra. Este enfrentamiento con Asiria, más que un choque militar, se convirtió en una prueba de fe y una prueba de la soberanía de Dios sobre las naciones y sus gobernantes, reafirmando que, a pesar de las amenazas y presiones de Sennacherib, el destino de Judá estaba en manos del Señor. Ante la amenaza inminente del poderoso ejército asirio liderado por Sennacherib, Ezequías demostró un liderazgo notable y una fe profunda. Al recibir el intimidante mensaje de Rabsac, el comandante asirio, que se burlaba de su confianza en Dios y sus alianzas, Ezequías reaccionó diferente a lo esperado por un monarca atacado, no se rindió a la desesperación ni buscó alianzas militares de última hora, pero sí se volvió al Señor en un acto de humildad y súplica. Ezequías rasgó sus vestiduras y se cubrió con cilicio, símbolo de duelo y arrepentimiento, expresando su profunda angustia y dependencia de Dios. Este gesto demostró no solo su angustia personal, sino también el llamado a toda la nación a reconocer su impotencia ante una crisis tan abrumadora. No confiaba en sus propias fuerzas ni en las defensas de la ciudad, su primera reacción fue dirigirse al templo del Señor, demostrando que su mayor arma contra el asedio asirio era la oración y la búsqueda de la guía divina. Consciente de la gravedad de la situación, Ezequías envió emisarios al profeta Isaías, uno de los hombres de Dios más respetados de su tiempo. Los mensajeros de Ezequías, incluidos los principales sacerdotes y los líderes, informaron a Isaías de la humillación y el peligro que enfrentaba Judá, y describieron aquel tiempo como un día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Le pidieron a Isaías que intercediera ante el Señor a favor del remanente de Judá, para que Dios escuchara los insultos de Sennacherib y actuara en defensa de su pueblo. La respuesta de Isaías fue una palabra de consuelo y tranquilidad. Aseguró a Ezequías que Dios había oído las blasfemias de Sennacherib contra él y que, por tanto, el rey de Asiria no prevalecería. Isaías profetizó que Dios enviaría un espíritu de confusión sobre Sennacherib, haciéndolo regresar a su tierra, donde sería derrotado. Esta profecía ofreció a Ezequías esperanza renovada y seguridad de que Dios tenía el control, incluso cuando la situación parecía humanamente desesperada. Ezequías, ante estas palabras de Isaías, se fortaleció y persistió en su postura de dependencia del Señor. Continuó buscando a Dios en oración ferviente, reconociendo la soberanía divina sobre todas las naciones. En un momento decisivo, Ezequías presentó ante el Señor la carta amenazadora de Sennacherib, clamando ayuda y glorificando el poder de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Su oración fue un acto de entrega total, donde Ezequías declaró su fe en el Dios vivo, pidiéndole que mostrara su grandeza, no solo para salvar a Jerusalén, sino para que todo el pueblo supiera que el Señor es Dios.
La respuesta divina fue poderosa e inmediata. Esa misma noche, el ángel del Señor salió y derribó a 185.000 soldados del ejército asirio, lo que obligó a Sennacherib a retirarse a Nínive, donde luego fue asesinado por sus propios hijos. Esta victoria milagrosa no solo liberó a Jerusalén, sino que también reafirmó la fe de Judá en el poder y la protección de Dios, demostrando que la confianza en Dios es más poderosa que cualquier fuerza humana. La intervención divina en el enfrentamiento entre Judá y el imperio asirio estuvo marcada por uno de los episodios más notables del Antiguo Testamento, donde la profecía de Isaías se cumplió de manera extraordinaria, revelando el poder de Dios y su fidelidad hacia su pueblo. Ante la amenaza abrumadora de Sennacherib, que desafiaba no solo al reino de Ezequías, sino al mismo Dios de Israel, la respuesta del Señor fue decisiva y abrumadora, transformando el curso de los acontecimientos de una manera inesperada. Después de que Ezequías recibiera el intimidante mensaje de Sennacherib, en el que el rey asirio blasfemaba contra el Dios de Israel, el profeta Isaías transmitió una palabra de esperanza que se haría realidad de manera impresionante. Isaías declaró que Sennacherib no entraría en Jerusalén, ni siquiera dispararía una flecha contra la ciudad y que regresaría por donde vino, ya que el Señor mismo lo ahuyentaría. Esta profecía era una garantía de protección divina que desafiaba toda lógica militar de la época, ya que el ejército asirio era vasto y experimentado. La noche después de la profecía, ocurrió uno de los milagros más impactantes de la historia bíblica. La intervención divina fue directa e implacable. El ángel del Señor pasó por el campamento asirio y mató a 185.000 soldados en una sola noche. Esta acción inesperada y sobrenatural desmanteló por completo el ejército de Sennacherib, lo que lo obligó a retirarse derrotado a Nínive. La magnitud de la destrucción fue tal que el poderoso rey de Asiria, que hasta entonces parecía invencible, se vio obligado a abandonar su campaña militar contra Judá sin haber disparado un solo tiro de asedio a Jerusalén. Esta intervención no solo salvó a Jerusalén de la destrucción, sino que también sirvió como un claro testimonio del poder de Dios sobre los imperios más grandes de la tierra. Era una prueba de que, incluso ante las amenazas más formidables, el Señor podía cambiar cualquier situación a favor de su pueblo. La profecía de Isaías se cumplió plenamente, demostrando que las palabras del profeta eran verdaderas e inspiradas por Dios mismo. El resultado fue una gran humillación para el rey asirio, que vio derrotadas sus fuerzas sin que Judá tuviera que levantar una espada. Además del impacto inmediato en el campo de batalla, el evento fortaleció la fe del pueblo de Judá y consolidó la reputación de Isaías como un verdadero portavoz de Dios. La profecía y su cumplimiento milagroso mostraron que la palabra de Dios no falla y que Él es un refugio seguro en tiempos de adversidad. Ezequías, que había puesto toda su confianza en el Señor, vio su fe recompensada de manera impresionante, solidificando la comprensión de que la protección divina es soberana sobre cualquier poder humano. A la derrota de Sennacherib le siguió un final trágico para el rey asirio. Al regresar a Nínive, fue asesinado por sus propios hijos mientras adoraba en el templo de su dios Nisroch. Este resultado no solo cumplió la palabra de Isaías sobre el regreso de Sennacherib a su tierra, sino que también simbolizó la derrota total de cualquiera que se atreviera a desafiar al Dios de Israel. Este episodio se convirtió en un poderoso recordatorio de que Dios defiende su gloria y protege a quienes confían en Él, elevando la historia de Ezequías e Isaías como un hito de fe y confianza en la divina providencia. El resultado de la crisis entre Judá y el imperio asirio marcó un punto crucial en la historia de Israel, resaltando la soberanía de Dios y la importancia de la fe y la obediencia a sus directrices. Después del milagro que diezmó el ejército de Sennacherib, Ezequías y su reino se salvaron de una destrucción inminente, y Jerusalén permaneció intacta, una hazaña que parecía imposible dada la amenaza de uno de los imperios más poderosos de la época. La inesperada victoria reforzó la creencia de que la protección de Dios era decisiva, incluso contra enemigos que, a los ojos humanos, eran invencibles. El cumplimiento exacto de la profecía de Isaías no solo confirmó la legitimidad del profeta como mensajero divino, sino que también sirvió como un poderoso testimonio para las naciones vecinas. La derrota del ejército asirio sin ninguna intervención militar humana fue una demostración inequívoca de que el poder de Dios no está limitado por las fortalezas y estrategias de los hombres. El fin de Sennacherib fue igualmente revelador de la justicia divina. Tras regresar a Nínive, humillado y sin conquistar Jerusalén, se enfrentó a un oscuro destino, fue asesinado por dos de sus hijos mientras adoraba a su dios, Nisroch. Esta muerte violenta y deshonrosa selló el destino de un líder que había desafiado directamente al Señor de Israel. Este trágico final reforzó el mensaje de que ninguna arrogancia contra Dios queda impune y que, independientemente del poder humano, es el Señor quien decide el curso de la historia.
La conclusión de este capítulo refuerza varias lecciones duraderas para la fe judía y cristiana. En primer lugar, resalta la importancia de la confianza total en Dios ante la adversidad. Ezequías, al buscar la ayuda de Isaías y orar fervientemente, demostró que la dependencia de Dios es la clave para la verdadera seguridad. En segundo lugar, revela que las palabras de los profetas son vehículos de la voluntad divina y que, incluso cuando las circunstancias parecen desalentadoras, la intervención de Dios puede transformar completamente la situación. Además, la victoria divina sobre Sennacherib simboliza la protección del Señor sobre su pueblo, incluso cuando está rodeado de enemigos poderosos. La preservación de Jerusalén no solo salvaguardó el linaje de David, del cual vendría el Mesías, sino que también reafirmó la promesa de Dios de defender a quienes le sean fieles. La confianza de Ezequías y la acción poderosa de Dios sirvieron para fortalecer la fe del pueblo de Judá, dejando un legado espiritual que resonó por generaciones. Finalmente, este episodio ilustra que la verdadera seguridad no proviene de alianzas políticas o de la fuerza militar, sino de la fidelidad a Dios y la obediencia a su palabra. La historia de Ezequías, Sennacherib e Isaías es un recordatorio continuo de que, frente a los desafíos más enormes, la intervención divina es capaz de alterar los destinos de naciones y reinos, reafirmando que Dios siempre tiene el control y que su voluntad prevalece. Todas las cosas.